En Alas de Águila comienza el programa radial Jesucristo, Salvación y Vida Eterna. Conducido por el hermano José Manuel Silva. Bienvenidos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Puede usted abrir su mente, abrir su corazón para oír la voz de Dios a través de la palabra, de las Escrituras, de esta palabra que viene del cielo, que viene de lo alto. Bendito sea su nombre. Que esta palabra pueda cumplir el propósito por la cual Dios la ha enviado. Y esta palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Puede abrir su corazón en esta tarde para oír la voz de Dios. Dios nos tiene el mensaje: Jesucristo busca y salva a los perdidos. Le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo busca y salva a los perdidos. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del único Dios y del verdadero Dios, vamos a tu presencia, Señor, para pedirte que usted nos hable con poder y autoridad. Háblanos, Señor, en la unción del Espíritu Santo. Háblanos, Señor, en el poder, en la autoridad, en la eficacia de tu palabra. Oh Señor Jesucristo, estamos en tus manos. Habla profundamente a nuestros corazones. Habla profundamente a nuestras mentes, a nuestras vidas, Señor. Transforma nuestro corazón. Señor, tu palabra es perfecta, que convierte el alma, dice el Salmo 119. Oh Señor Jesucristo, que tu palabra sea glorificada en cada corazón. Oh Señor Jesús, trae sanidad, trae liberación, trae restauración a nuestras vidas, trae salvación y vida eterna por el poder de la palabra de Dios. Oh Señor Jesús, úsame, Señor, como un siervo, como un predicador de tu palabra, del Evangelio, Señor Jesús, y que tu palabra sea glorificada en cada corazón. Abre usted los corazones para que puedan oír y entender y puedan guardar esta palabra en sus corazones y puedan dar frutos, Señor, frutos dignos de arrepentimiento y fe, y puedan venir al Señor Jesucristo y puedan reconocerlo como el único Señor y Salvador. Oh Señor Jesús, te honramos y te glorificamos y reconozco, Señor, que sin ti no soy nada. Señor Jesús, que sin ti yo nada puedo hacer. Oh Señor eterno, yo me humillo delante de tu presencia, Señor. Solamente, Dios mío, estoy en este lugar por gracia, por misericordia, Dios mío, y te ruego que usted me use con poder y con autoridad para predicar tu palabra, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo estoy en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda tu bendición sobre todos nosotros. Amén y amén. No hay verdad más gloriosa en estas Escrituras, en este libro que tengo aquí abierto, la Biblia, que las palabras que están aquí en Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este versículo resume toda la obra de Cristo,
resume todo el ministerio de Cristo, toda su misión, en términos claramente aplicables a todas las personas. Cuando Jesús proclamaba su reino, porque Él vino predicando el reino de Dios. Así comienza en Marcos. Bendito sea su nombre. Vamos a buscar Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Comienza Jesús su ministerio. En Marcos 1:14, que dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esa es su primera predicación cuando Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús proclamaba su reino, el reino de Dios, Él estaba predicando el mensaje de salvación. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando el joven rico vino a Jesús, y este joven le preguntó: Maestro bueno, ¿qué él podía hacer para obtener la vida eterna? Evidentemente, él le vino a preguntar sobre la vida eterna. Entonces, cuando Jesús se refiere al reino de Dios, también Jesús se refiere al reino de los cielos. También Jesús habla de la vida eterna. Cuando Jesús habla estos términos, Él se está refiriendo a la salvación. El reino de Dios, reino de los cielos, la vida eterna, es lo mismo. Se refiere a la salvación. Incluso los discípulos le preguntaron a Jesús: entonces, ¿quién podrá ser salvo? La salvación es el tema central en el ministerio de Jesús, en su obra. Cualesquiera que fueran los términos que el Señor empleara, recibir vida eterna, entrar en el reino de Dios, o entrar en el reino de los cielos, o ser salvo, significaba lo mismo. El mensaje de Jesús era siempre el evangelio de salvación, del cual Dios nos ha enviado a predicar por todo el mundo. Id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Jesús se refiere a su propia misión en Lucas capítulo 5, versículo 32, que dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es su misión. Él no vino a llamar a justos, Él vino a pecadores para que vengan al arrepentimiento. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bendito sea su nombre. Ahí está el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, lo que él hacía antes de conocer al Señor, después cuando el Señor salió a su encuentro, en su conversión, y después todo lo que él trabajó, todo lo que él viajó por predicar el evangelio. Él mismo se consideraba aquel pecador del cual Jesús vino al mundo para salvarlo. Él vino a salvarnos. La Biblia dice que todos estamos bajo pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, dice el libro de Romanos. Por lo cual dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En primer lugar, la Escritura enseña que la naturaleza de Dios
es buscar y salvar a los pecadores. Fue Dios quien desde las primeras páginas de la historia de la humanidad, desde las primeras páginas de la Biblia, de Génesis, es que Dios buscó a la pareja caída en el jardín del Edén. Dios dijo en Ezequiel capítulo 34, versículo 16, yo buscaré la perdida. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Guarda esta palabra en su corazón. Tal vez usted en esta hora está perdido. Tal vez en esta hora usted está descarriado. Tal vez usted va en una vida sin rumbo. Va viviendo una vida sin esperanza. Usted va viviendo una vida sin seguridad de salvación, sin certeza de vida eterna. Tal vez usted va caminando en tinieblas, va caminando en sombra de muerte. Pero Dios te dice en esta tarde, yo buscaré la perdida. Yo haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Venga Jesús en esta tarde. Deje que Él te encuentre. Él te ha hallado en esta hora. Él te ha encontrado. Él quiere salvarte. Él quiere darte vida eterna por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Nuestro Dios Todopoderoso, Él se presenta a sí mismo como un Salvador a través de todo el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver dos ejemplos en Isaías capítulo 43, versículo 11. Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Solo Él, solo Dios. No hay otro Salvador. No hay otro que pueda darte salvación y vida eterna. Solo uno. Isaías 43, 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Oseas capítulo 13, versículo 4 dice, mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En este mundo no hay otro Dios. Quizás existirán ídolos. Quizás existirán ídolos falsos, vanidades, ídolos muertos, sectas, religiones falsas. Pero solo hay uno que puede salvar. Solo hay uno que puede darte esperanza. Solo hay uno que puede darte una vida nueva. Solo hay uno que puede darte una nueva razón para vivir. Solo hay uno que puede darte una nueva esperanza, una nueva oportunidad, cambiar el rumbo de tu historia, cambiar el rumbo de tu vida para llevarte aún más allá de la muerte, para llevarte a las moradas celestiales, para llevarte a la seguridad de la eterna salvación en Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento, Cristo entró en el mundo como Dios encarnado. Dios se hizo hombre y Él fue conocido como nuestro Salvador. Incluso su nombre, el nombre que a Él se le dio, fue escogido por Dios cuando el ángel vino a María y le dijo el nombre que debía tener. Ese nombre fue escogido por Dios para ser el nombre de un Salvador. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, con letra mayúscula, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
El corazón de toda enseñanza redentora es que Jesús vino al mundo en una misión de búsqueda, en una misión de rescate, en una misión extraordinaria, en la misión de buscar y de rescatar a los perdidos, de rescatar a los pecadores, de rescatar a los que vivían en tinieblas. Esta verdad es lo que caracteriza el Evangelio como las buenas nuevas. Estas son las buenas noticias. Estas son las buenas nuevas de salvación, que Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero son buenas nuevas solo para aquellos que se consideran a sí mismos pecadores, que reconocen que son faltos, que reconocen con un corazón auténtico, genuino, que son pecadores delante de Dios. La enseñanza inequívoca de Jesús es que quienes no reconocen sus pecados y no se arrepienten de ellos, están fuera del alcance de la gracia soberana y salvadora de Dios. La verdad de las Escrituras es que todos somos pecadores. Todos, desde la caída de Adán. De ahí entró el pecado a toda la humanidad. Aún la Biblia en Romanos dice que todos estamos bajo pecado. Bendito sea su nombre, pero no todos están dispuestos a admitir ese pecado en su vida. No todos están dispuestos a admitir y a reconocer que son pecadores. Pero si lo hacen, el Señor, dice la Biblia, les vino a buscar y a salvar. El Señor se convierte en su amigo, porque muchos, sus discípulos, aún los fariseos decían, Él es amigo de los pecadores. Él come con ellos, Él se junta con ellos, Él les habla. Él es amigo de los pecadores porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Mateo capítulo 9, versículo 13 dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento humilde, genuino, auténtico, de un corazón quebrantado, es la única respuesta aceptable al Evangelio del Señor Jesucristo. Pero Él rechaza a aquellos que no confiesan sus pecados. Como el joven rico, Él no confesó sus pecados. Él se fue triste porque amaba las riquezas y Él estaba cómodo en su codicia. Pero el Señor Él alcanza con su gracia a quienes, como Mateo, como la mujer samaritana, ellos admiten que son pecadores y buscan esa liberación. Ellos esperan esa salvación, esperan ser hallados por el Señor, esperan ser hallados por el único Dios, el verdadero Dios, el único Salvador. Ellos esperan ser hallados. Que usted en esta tarde esté esperando ser hallado por Cristo, ser hallado, ser encontrado, ser salvado por el Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Pero cuánto peor es el pecador, más maravillosamente se revela su gracia. A veces usted puede sentirse como el más vil pecador, como aquel que tiene tantos pecados, que está cargando con una mochila tan pesada. En su alma ya hay un peso tremendo. Pero cuanto más pecador sea la persona, increíblemente, más maravillosamente se revela su gracia, se revela su bondad, se revela su amor, se revela su gloria para redimir a ese pecador, para salvar a ese pecador, para Él liberarlo, para Él cortar sus cadenas, para Él traerlo a los brazos del Señor Jesucristo.
Jesús ministró continuamente a pecadores. Él ministró, Él habló con publicanos. Él ministró y habló también, enseñó, predicó a prostitutas, a los marginados, a los leprosos. De hecho, la mayor queja de los fariseos sobre su ministerio era que éste recibe a los pecadores y come con ellos. Porque esa era su misión, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En segundo lugar, Jesucristo es el Salvador que muestra su amor por los perdidos y despreciados. Por ejemplo, está el caso de Jesús y de Zaqueo. Los publicanos eran los marginados de una sociedad religiosa. Exactamente la clase de personas que Jesús había venido a salvar. Puede dar la impresión de que era Zaqueo el que iba buscando a Jesús. Pero la verdad es que si Jesús no le hubiera buscado primero a él, nunca hubiera acudido al Salvador. Quizá usted puede entender que fue Zaqueo el que tomó toda la iniciativa y subió al árbol para poder ver a Jesús. Pero Jesús, ya en su omnisciencia, ya en sus planes, él sabía que él debía pasar por ahí. Él sabía que él debía ir a la casa de Zaqueo. Él sabía que él estaba buscando a este hombre. Y él pasó por ahí. Él pasó para que Zaqueo lo pudiera ver. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque nadie busca a Dios por su propia cuenta. Solamente incluso dice la Escritura en Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Muchas veces la gente busca a Dios solamente porque algo necesita, como sucedía en las Escrituras, por los panes y los peces, y lo buscaban. Pero por ejemplo, cuando sanó a los leprosos, solamente uno regresó y todos los demás se fueron y no vinieron a agradecer. Por eso no hay nadie que busque a Dios por su propia cuenta. Ese es el estado natural caído del hombre, que estamos muertos en delitos y en pecados, y estamos ajenos de la vida de Dios. Es por eso que el ser humano, está totalmente incapacitado para buscar a Dios y sin deseo de hacerlo. Pero solamente cuando somos alcanzados por el poder soberano, el poder convincente de Dios, la obra del Espíritu Santo cuando viene sobre nuestro corazón, la obra de la autoridad de la palabra de Dios cuando viene sobre nuestra vida y nos transforma, nos hace nacer de nuevo por el Evangelio. En nosotros surge el deseo de venir a Dios, de buscar su presencia, de venir a sus plantas, de reconocerle como nuestro único Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Santo es el nombre de Jesús para siempre. Solo cuando Dios empieza a buscar un alma, puede ésta responder buscándole a Él. Santo es el nombre del Señor Jesucristo. Incluso nosotros no amaríamos a Dios si Él no nos hubiera amado primero. Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él ya nos amó primero y Él nos buscó. Él vino al mundo por amor. Él vino a salvarte por amor. Él vino a buscarte por amor. Bendito sea su nombre para siempre. En tercer lugar, la Biblia enseña sobre el fruto de la salvación. ¿Cuál fue el fruto de todo esto? ¿Cuál fue el fruto de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Cuando el Señor obra en nuestra vida, cuando Él nos ha encontrado, cuando Él nos ha tomado y Él nos ha salvado, en nosotros crece el fruto, crece un fruto extraordinario, que es un cambio radical, es un cambio rotundo
en una persona. Hay una evidencia clara de que el corazón del hombre, de la mujer, que era pecador, ha sido transformado por el poder del Evangelio de Cristo. El fruto de la conversión es un deseo genuino en el corazón de obedecer a Dios. Un corazón que se goza, un corazón que se deleita en obedecer al Señor, en seguirlo. Nos transformamos en sus seguidores, en sus discípulos. Seguimos a nuestro Maestro, seguimos sus enseñanzas, seguimos las pisadas de nuestro Maestro. Este es el propósito de la salvación: transformar a un pecador por completo, transformarlo 100%, transformarlo de pies a cabeza, transformar su alma, transformar su corazón, transformar sus pensamientos, poner en él un corazón nuevo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. Venga Cristo Jesús. Venga usted en esta hora a estar en Cristo Jesús. Deje que Dios cambie tu vida. Deje que Dios te dé una vida nueva. En la conversión, el resultado de la obra salvadora de Dios es una persona transformada. Es una nueva criatura, es una nueva creación. Dios quiere transformarte. Dios quiere salvarte. Dios quiere darte una nueva vida, ser una nueva creación. Cuando un alma es redimida, Cristo le da un nuevo corazón. Deje que Dios coloque en ti un nuevo corazón. Quite ese corazón de piedra y coloque en ti un corazón de carne, un corazón sensible a su voz, un corazón sensible a su llamado. Dios te está llamando en esta tarde. Dios te está buscando. Dios vino a salvarte. Bendito sea su nombre. Ven a Cristo Jesús en esta tarde. Ven a reconocerlo como tu Señor y tu Salvador personal. Cuando este corazón ha sido cambiado, ha sido transformado por Cristo, está implícita una nueva serie de deseos. Obvio, todo surge de nuestro corazón. Imagínese teniendo un corazón nuevo, un corazón dado por Cristo, un corazón dado por Dios. Hay un nuevo deseo, un deseo genuino, un deseo ardiente, un deseo fervoroso de buscar a Dios, de conocer a Dios. Hay un deseo de agradar a Dios, de conocer a Dios, de hacerlo conocido al mundo. Hay un deseo ardiente de hacer la voluntad de Dios, de obedecer, de reflejar la justicia de Dios, de predicar su palabra, de pagar el precio por la causa del testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Dios quiere colocar un nuevo corazón en tu vida. Dios quiere quitar el corazón de piedra y colocar un corazón de carne, un corazón espiritual, un corazón renovado, un corazón nuevo en tu alma. Pero si tal cambio no sucede, no hay razón para creer que haya tenido lugar una salvación auténtica. Una salvación auténtica trae evidencias. Hay un cambio real, un cambio visible. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Hay evidencias, se palpa, se ve que hay un cambio, que hay una transformación. Para los teólogos, este versículo de Lucas capítulo 19, versículo 10, es el versículo clave del Evangelio de Lucas, que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta expresión, vino a buscar y a salvar, es el gran resumen del propósito del Señor Jesucristo, que era traer el reino de Dios, la vida eterna y la salvación. Viva